Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx, tesis sobre Feuerbach, tesis 11. Karl Marx. Marx es un filósofo que plantea fundamentalmente que al mundo no hay que interpretarlo sino transformarlo. Plantea la filosofía de la praxis, la unión de la teoría y la práctica, la acción directa para transformar el mundo. Marx es un hijo directo de la filosofía clásica alemana. En realidad, la concepción de Marx viene de tres vertientes grandes. El socialismo utópico francés, con Owen, Lamennais y Saint-Simon, fundamentalmente Saint-Simon y Lamennais, la economía política inglesa y la filosofía clásica alemana, que está conformada fundamentalmente por Hegel y por Feuerbach, que son los principales maestros de Marx. Marx existe en el debate contemporáneo, existe en esto que estamos diciendo. Marx fue sometido a un duro examen por parte de Sartre, que finalmente se acercó mucho más a él de lo que él mismo hubiera previsto, diciendo una frase que de alguna manera es una frase que sigue siendo interesante. Marx es un pensador de ciertas condiciones del mundo y de la historia que aún no han desaparecido, de modo tal que la lectura de Marx se arrastra como un lento río a lo largo de estas grandes mutaciones tecnológicas, de lo que llamamos capitalismo, que lo tienen a Marx como un compañero indisoluble. Por eso Marx tiene una gran actualidad. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad renana. Su padre era un acomodado abogado de ideas liberales que trabajaba para el Ministerio de Justicia. Luego de la anexión de Renania por parte de Prusia, la familia Marx, de ascendencia judía, tuvo que convertirse al evangelismo para que el padre de Karl pudiera seguir ejerciendo su profesión. Marx era hijo de un abogado que se había recibido en la Universidad de Bonn, un abogado judío de padre y abuelos judíos y rabinos, que se había convertido al cristianismo, al luteranismo, bueno, por cuestiones vinculadas a la situación de los judíos en Alemania. El padre de Marx, Herschel Marx, el abuelo era Levi Marx, cambia entonces su nombre por el de Heinrich Marx, y su madre era de origen húngaro, un matrimonio que tuvo 8 hijos. La mayor era una mujer, Sofía, y luego venía Carlos Marx, o sea que era el mayor de los hijos varones. Marx es de una ciudad alemana junto al río Mosela, la ciudad de Treveris. Justamente las actividades económicas de los viñateros y los recolectores de leña del río Mosela le inspiran la primera observación aguda sobre la relación entre el trabajo y las formas en que se construyen vínculos sociales. Por eso que su padre va a estudiar Derecho, Abogacía, a la misma universidad de su padre, a la Universidad de Bonn. Estamos hablando ya de un Marx con 16, 17 años. Marx frecuentaba también la casa, en ese tiempo de la adolescencia, de un amigo de su padre que vivía en la misma calle, que era Ludwig von Westphalen.
decir Westfalen puede provocar asociaciones con Westfalia, o sea, está claro que Ludwig von Westphalen pertenecía a la aristocracia, a la alta burguesía, y además, entre varios hijos, tenía una hija. La hija era Jenny von Westphalen, a la que Marx, en esa etapa de la adolescencia y cuando iba para Bonn, pidió el matrimonio. Lo que, pese a la diferencia de clase, le fue efectivamente concedido, y entonces, bueno, por lo menos se confirmó el compromiso correspondiente. El joven Marx continuó sus estudios en Berlín, interesándose especialmente por la filosofía. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía con una tesis sobre las diferencias de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Del atomista y materialista Demócrito con el espiritualista Epicuro. Es curioso que en su tesis, digo, no de manera, en fin, terrible, digamos, se pronuncia de algún modo por el espiritualista Epicuro por sobre Demócrito. Digo, curioso pensando en el desarrollo posterior de Marx. Una vez cumplidos sus estudios, Marx se orientó hacia el periodismo. En 1842 se instaló en Colonia y conoció a quien sería su fiel amigo e íntimo colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente escribió algunos ensayos y su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Marx planteaba que la filosofía de Hegel era reaccionaria porque legitimaba el status quo. Hegel es un idealista y plantea que la dialéctica es entre la idea y la materia, que es una degradación de la idea, desde el punto de vista filosófico. Y Marx plantea las cosas al revés, él y Engels lo plantean al revés, que la materia está en movimiento permanente, que es eterna, y que la idea, o sea, la conciencia, es producto del ser y no al revés. El ser determina la conciencia, la práctica determina la teoría. Vista la historia con una gran generosidad, Marx es un capítulo de la historia de Hegel, pero al mismo tiempo vista con rigor de las militancias sociales y políticas del siglo XIX y del siglo XX, Marx es el gran heredero y al mismo tiempo el gran crítico de Hegel, y es una pareja indisoluble, ¿no? Es uno de los grandes momentos del humanismo revolucionario del siglo XIX, para llamarlo con un nombre que hoy sería interesante para reavivar estos grandes legados. Marx va a tomar fuertemente la dialéctica de Hegel, aunque la va a desarrollar y la va a utilizar a su manera, va a ser heredero en algún sentido de algunos aspectos de la filosofía hegeliana vía filósofos como el mismo Schelling. Digo el mismo Schelling porque si uno habla del movimiento del idealismo alemán, está mencionando a Fichte, a Schelling y a Hegel. En términos generales, para estudiar a Marx no se puede estudiar a Marx desde la lógica formal, hay que estudiarla desde la lógica dialéctica. Y la lógica dialéctica no estudia la foto fija, estudia el movimiento. Estudia una cosa en sus concatenaciones, en sus principios y en sus terminaciones. Estudia la cosa siempre en movimiento, nunca fija. En 1844, Marx se dirigió con su esposa a París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas. En esta época, escribió los Manuscritos Económico-Filosóficos, que se mantendrían inéditos hasta 1930. En ese texto, destacó la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo y analizó el fenómeno que denominó fetichismo de la mercancía. Se supone que el precio, en términos económicos, tiene que ser la expresión monetaria del valor. Pero ¿por qué hay diferencia entre valor y precio? Te pongo un caso. A la cancha, vos producís una pelota de fútbol.
Supongamos que la producción de la pelota de fútbol te cuesta X tiempo producirla, por lo tanto, ese tiempo transfigurado en una medida monetaria son 100 pesos. Macanudo, la pelota vale 100 pesos porque cuesta X tiempo producirla. Pero vos la llevas a la cancha de River llena, cuando estás jugando con Boca, la pones en circulación, la pelota, y después la sacás en circulación. ¿Qué precio tiene esa pelota? ¿Su precio coincide con el valor? No, el precio se va a las nubes. ¿Por qué? Porque está fetichizada. Entonces el fetichismo de la mercancía, que es justamente la definición de la mercancía. Hay mercancías porque hay esta forma de tapar en la vida la experiencia real sobre las cosas y el papel que el hombre desarrolla gobernando las cosas. Como esto se invertiría, las cosas aparecen gobernando la vida, de ahí la expresión cosificación. Marx realiza esa formidable crítica que después tendrá una consecuencia en toda la filosofía del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo el siglo XX, y en la Escuela de Frankfurt particularmente, muy amplia. De modo que la idea de mercancía como una experiencia falsa sobre la realidad, pero no menos que intensa, porque puede ser falsa, pero la experiencia también es una experiencia que liga a las personas a un mundo que hay que transformar, a un mundo que oculta las raíces de la vida productiva, pero no deja de ser una experiencia intensa. Yo creo que lo más importante de los manuscritos económicos filosóficos, que estaba escrito cuando Marx era joven, en 1844, o sea, cuando era hegeliana izquierda, es el concepto de alienación y enajenación. La alienación es la enajenación, la alienación es la alienación del hombre frente al trabajo, y la enajenación Marx le llama al hombre frente a la producción de bienes de consumo, de mercancía. Porque la mercancía es el propio capitalista. E inclusive el hombre está enfrentado a la naturaleza en ese momento. Aunque el hombre es parte de la naturaleza, se enfrenta a la naturaleza y cuando produce más objetos, se le da más valor a los objetos que produce que al hombre que los produce, digamos. Karl Marx. Entre 1844 y 1845, Marx había publicado algunos artículos en un semanario de tendencia antirrusa y antiprusiana que se editaba en Francia. A pedido del gobierno de Prusia, el Ministerio del Interior francés ordenó la expulsión de los colaboradores de dicha publicación. Marx tuvo que trasladarse a Bruselas, donde reanudó los estudios económicos e históricos que había iniciado en París. Engels se reunió con él y juntos dirigieron un periódico financiado por industriales renanos. También publicaron conjuntamente La Sagrada Familia, libro en el que criticaron fuertemente a los círculos académicos prusianos. En esos años, Marx redactó sus tesis sobre Feuerbach y un texto que solo fue conocido póstumamente, La ideología alemana. Exponía allí que la naturaleza de los individuos depende de condiciones materiales. Marx dice, digamos, que hay 3 niveles para la comprensión de una sociedad. El nivel económico, en última instancia, es el que determina los otros niveles, pero los otros niveles son el jurídico-político y el ideológico. El jurídico-político está determinado por el Estado y las instituciones políticas, y el ideológico está determinado por las ideas dominantes en ese momento. La lucha de clases no solamente se da en el terreno económico, se da en el terreno político y en el terreno ideológico. Lo que pasa es que para poder cambiar, por lo menos para empezar a cambiar la relación política y la relación ideológica, hay que cambiar las relaciones de producción. Cuando Marx se pregunta, además, ¿cuál es la posibilidad y cuáles son las vías para una transformación de la sociedad, para una transformación estructural de la sociedad? Entonces Marx va a decir que esas vías tienen que ver con la resolución de una triple contradicción. La primera contradicción es la contradicción entre el hombre y la naturaleza. La segunda contradicción se va a dar entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La tercera contradicción claramente va a ser entre las nuevas relaciones de producción y la vieja superestructura. El desarrollo, el cambio, la transformación de la sociedad se va a producir cuando el hombre triunfe sobre la naturaleza
y luego las nuevas fuerzas productivas sobre las viejas relaciones de producción, y luego las nuevas relaciones de producción sobre la vieja superestructura, generando una nueva superestructura. En 1847, Marx participó en Londres en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, con quienes estaba vinculado desde 1844. Este Congreso le encargó confeccionar, junto con Engels, un manifiesto comunista, que fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels expusieron, entre otras cosas, que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Fue la piedra angular de lo que luego recibió el nombre de materialismo histórico. Es la materia que es el vínculo de relación de la sociedad con la naturaleza. Por supuesto está la naturaleza de por medio, pero esta está siempre transformada por el trabajo. Y cuando el trabajo al mismo tiempo aparece como un acto creador del humano, la materia se define como autocreación permanente del humano. Creo que esa es la mejor manera de interpretar el materialismo histórico. En 1848, Marx se instaló en Colonia, pero al año siguiente, un artículo sobre la historia de Prusia, que el gobierno prusiano consideró ofensivo, generó su expulsión del territorio alemán. En agosto de 1849 se estableció en Londres. Su situación económica era delicada y solo pudo subsistir por la ayuda de su amigo Engels. Marx siguió escribiendo. Entre 1850 y 1852, publicó dos admirables estudios históricos: Las luchas de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Tanto las luchas de clases en Francia como el 18 Brumario de Luis Bonaparte están mostrando que él tiene plena conciencia y ha estado, y ha estudiado, y ha trabajado las diferentes clases sociales, las diferentes fracciones de clase, que de algún modo en el pensamiento de Marx, tenían que ver con una relación desde la infraestructura en la constitución de las clases a una superestructura. O sea que la superestructura tenía que abrevar en la infraestructura. Marx aceleró sus estudios sistemáticos de la historia económica, aprendió idiomas y comenzó a redactar las notas de lo que sería su mayor obra, Contribución a la crítica de la economía política. Fue publicada en 1859 y resultó bien recibida. La contribución a la crítica de la economía política es el antecedente del Capital, donde habla del dinero, el papel del dinero, de la metamorfosis de la mercancía, de que producción, circulación, distribución y consumo son un mismo proceso, que no están separados, cosa que después va a desarrollar el Capital. Eso y los Grundrisses. Los Grundrisses son elementos borradores, digamos, que creo que son dos tomos, en donde ahí esboza los apuntes que después dan vida al Capital, digamos. Desde 1864, Marx fue elegido para integrar el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o, como luego se la llamó, la Primera Internacional. Marx subrayó, en abierta oposición a los dirigentes anarquistas, la necesidad de formas efectivas de acción para defender los intereses obreros, sin excluir la constitución de la clase obrera en un partido político. Marx tenía la teoría del frente único. Siempre fue un hombre justamente que tenía propensión a unificar al proletariado y a debatir en el seno del proletariado las diferencias, digamos. Pero en el seno del proletariado cuando va a patronal. Entonces crea la Primera Internacional, conjuntamente con los bakulinistas y demás, pero después hay una decisión de los anarquistas en esta Primera Internacional, y Marx propone llevar esta internacional, que se llama Asociación Internacional de Trabajadores, a Nueva York. La otra se queda en Berlín y la manejan los anarquistas. La continuación de la contribución a la crítica de la economía política apareció en alemán en 1867 bajo el título El Capital,
Crítica de la economía política, libro 1. En el campo social, precisamente lo que se ve es que hay un conjunto de clases, que están en constante lucha. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay diferentes clases sociales que están en constante lucha? La respuesta que va a intentar dar Marx va a ser una resolución del tema, del problema, en el campo económico. No haciendo un reduccionismo a lo económico, en el que todo tiene que quedarse en lo económico. La idea de Marx es llegar a lo económico, resolver el problema en el campo económico y luego volver con el problema resuelto a cada uno de los otros ámbitos, al social, al político y, más difícilmente, al religioso. Aquí estamos hablando de una obra central como es El Capital. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es más que la explotación del obrero. Allí donde los economistas clásicos veían relaciones entre mercancías, Marx descubrió relaciones sociales. La economía clásica señalaba que el dinero producía más dinero. Este agregado de valor es lo que se llamaba plusvalía. La plusvalía es la cantidad de trabajo no retribuido. Y entonces, a través de la cantidad de trabajo no retribuido, Marx, por ejemplo, muestra cómo en el trabajo, una parte del trabajo es lo que el préstamo que de las máquinas hacen los capitalistas a los obreros para que puedan ejercitar su fuerza de trabajo. Otra parte es la ganancia del capitalista y otra parte es lo que se le da al obrero por la vía de un salario como pago por su trabajo. Según Marx, el capitalismo supone una tendencia al aumento de la miseria material de los trabajadores y, como consecuencia, tensiones sociales cada vez mayores. Pero Marx opinaba que el capitalismo avanzaba hacia su crisis final y hacia la revolución que aboliría las clases sociales. Marx justamente dice que la propiedad privada es la que produce la alienación, la enajenación del trabajador. Entonces él dice que la única forma de salir de la alienación y de la enajenación es que el trabajador deje de ser un proletario. ¿Qué significa ser un proletario? Tener que vender tu fuerza de trabajo en el mercado, vender tu fuerza de trabajo en el mercado por un salario. A partir de 1869, Engels pudo asegurar a Marx una renta anual fija para que pudiera despreocuparse del dinero. No obstante, su pésima salud y las muertes de su esposa y su hija mayor oscurecieron sus últimos años. Falleció en Londres el 14 de marzo de 1883, víctima de un absceso pulmonar. Ya había terminado los 2 volúmenes siguientes de El Capital. Sería luego Engels quien los revisaría y publicaría. Y el capitalismo y Marx son inescindibles, no se los puede separar porque en el fondo sería una injusticia con el propio pensamiento de Marx, que es un intento de situar lo concreto. Si la materia es lo concreto y lo concreto vive de su contradicción interna. Considerando esto, se puede decir que el legado de Marx está vivo en todo pensamiento que al mismo tiempo que ejecuta sus movimientos hacia la materia de la historia, trata de pensar sobre sí mismo, o sea, qué hizo cuando se lanzó a comprender el mundo. Por eso, en ese sentido, Marx es uno de los grandes filósofos del siglo XIX. Las ideas de Marx influyeron en el movimiento obrero en general y en grupos autotitulados marxistas. Pero también el capitalismo y sus teóricos tomaron nota de sus observaciones y realizaron cambios estructurales que sin él hubieran sido improbables.